Interamericano contra el abuso sexual infantil y su reparación integral en tiempos de pandemia y pospandemia COVID-19. El tercer congreso se ha consolidado ya como un espacio de aprendizaje, crítica y de propuestas que promuevan la lucha y concientización contra todo tipo de abuso sexual, en donde los asistentes en su interacción con los ponentes desarrollan mancomunadamente un compromiso que irradie valores dignos de resaltar en nuestra niñez y adolescencia. Un dato que nos aterra, un dato que nos duele. El confinamiento provocado por la pandemia COVID-19 ha incrementado diferentes tipos de violencia, incluyendo los casos de abuso sexual infantil. El confinamiento provocado por esta pandemia ha encerrado a miles de niños y niñas en sus hogares, que al apoyarse en el Internet para recibir clases, también ha aumentado el riesgo de caer en redes de pedofilia. Contamos con la conferencia sobre formas de abuso sexual infantil en tiempos de confinamiento, ciberacoso, grooming, sexting infantil, por la psicóloga Camila Muñoz, quien es psicóloga clínica del Patronato San José de Quito, Ecuador. Posee amplia experiencia en formación de talleres a formadores, talleres con adultos, niños y ancianos. Desde la perspectiva de la psicología, ha manejado programas locales y nacionales sobre prevención y promoción de la salud, calificación de discapacidades, entre otros. Bienvenida, Camila Muñoz. Con todas, con todos. ¿Me pueden confirmar si se me escucha bien mi audio? Estoy como... En efecto, se escucha claramente. Ya, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar en este espacio, representar también al Patronato San José, que para nosotros es tan importante la lucha contra el abuso sexual infantil. El día de hoy, como ya lo mencionaban, voy a presentar las formas de abuso sexual infantil en tiempos de confinamiento. A través de este tema, espero que cualquier pregunta que tengan igual me la puedan dejar aquí en los comentarios, o al final vamos igual a tener un espacio para esto, ¿no? ¿Qué formas de abuso sexual infantil son las que se han visto en este tiempo, y sobre todo en este tiempo de confinamiento? Como ya lo decían al inicio, el tiempo de confinamiento lo que ha hecho es que las niñas, niños y adolescentes pasen mucho más tiempo, mucho más espacio en las redes, en el Internet, en la tecnología, ya sea por clases o también para la conexión, que es tan importante, la sociabilización con otros niños y niñas, ¿no? Y ahí es donde el riesgo también se ha vuelto más alto. Quería dar solo un poco de contexto para tener claros las definiciones, ¿no? Primero hablar de ciberacoso sexual, que es la acción de acosar a otra persona mediante el uso de medios digitales. Del mismo modo, podemos definir el ciberacoso sexual como un tipo de ciberacoso en el cual el acosador tiene una finalidad sexual, ¿no? Esta es una pequeña definición que nos da la guía clínica de ciberacoso para profesionales de la salud. También se considera el acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles, ¿no? Tenemos que el ciberacoso sexual se puede dar a través de varios medios. Ahora los niños, niñas, adolescentes tienen el acceso a la computadora, acceso a su teléfono celular, mucho más en esta época, y pueden caer en este ciberacoso sexual. El aumento generalizado del uso de Internet y de dispositivos electrónicos implica que la población está más expuesta a las múltiples situaciones de discriminación y violencia que se dan en el ámbito digital, incluidas aquellas basadas en el género y en la diversidad sexual. Estos son datos del Taller de Comunicación Mujer del año 2019, el cual saca un diagnóstico de la violencia digital en el país, muy interesante. Les invito también a buscarlo en redes como Taller Comunicación Mujer. Ellas logran
recabar muchos datos de la violencia sexual que muchas veces no tenemos a través de los medios electrónicos. Y claro, hablan como de este aumento generalizado del uso del Internet y cómo el tener los dispositivos electrónicos, el estar más expuestos, también nos expone a situaciones de riesgo. Aquí he podido recabar unos datos mundiales. Race Against Abuse of Children Everywhere nos da estos datos de cómo el abuso sexual infantil se puede considerar ahora una mayor pandemia, ¿no? La mayor pandemia, mencionan ellos. Hablamos de que la leucemia, por ejemplo, una de cada 29,000 niños o niñas tienen riesgo de sufrirlo. Distrofia muscular, uno de cada 3,600. Diabetes, uno de cada 400. Autismo, uno de cada 68. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, tenemos que 1 de cada 3 niñas está en riesgo de sufrir abuso sexual infantil y 1 de cada 7 niños, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la importancia de tratar este tema, la importancia de enfocar la prevención en nuestras niñas y niños, y también a la mayor epidemia que nos vemos, ¿no? Esta epidemia del abuso sexual infantil, que es como muy decidoras de estas cifras también. Para adentrarnos más en el tema, comencemos a hablar de lo que es el grooming. ¿Qué es el grooming? Se conoce como el contacto de personas adultas con niños, niñas y adolescentes a través de varios medios digitales, como pueden ser redes sociales, juegos en línea y otros, ¿no? La principal estrategia es hacerse pasar por una persona de menor edad, de manera que se puedan ganar la confianza de él o la menor y que finalmente concluyen un abuso sexual, ¿no? Tenemos una persona de 30, 40, 50 o más años fingiendo ser un adolescente de 15, 17, 18 años, para que a través de artimañas, a través de manipulación, comenzar a tentar, a manipular, a convencer, a enamorar a las adolescentes para que se dé el abuso sexual, ¿no? Es un abuso que está además, si se puede, engañar a la niña, niño, adolescente, ¿no? En esta imagen solo vemos como una niña diciendo, me agregaste, te encontré súper linda, me llamo Ale, tengo 17 años, ¿y tú? Ella le dice, yo me llamo Camila, tengo 15 años. ¿Qué miércoles, qué lata, se dañó tu cámara web, ¿no? Y así en estas pequeñas conversaciones comienza el abusador a enamorar, a manipular, a dar esta sensación de amistad a la niña o al adolescente para comenzar a envolverle en esta red. Aquí les voy a presentar el caso de Sofía. Sofía es una chica de 15 años. Ella había comenzado a recibir mensajes de una persona que era su amigo extranjero, ¿no? Su amigo chileno. Le comenzaban a llegar mensajes de este amigo chileno que le decía que era muy linda, tenían los mismos temas de conversación. Sofía finalmente concerta una cita con este chico y va con su tía de acompañante. Cuando llegan a este lugar, encuentran a un señor de mucha mayor edad que le dice que es la persona que estaba cuidando de su amigo, ¿no? Sofía y su tía se alertan de esto y regresan a la casa y desde ahí bloquean totalmente a este individuo. El caso de Sofía no llegó a un abuso sexual, pero casos como estos pasan diariamente, ¿no? Donde adolescentes, sobre todo, son engañadas a través de artimañas, a través de comenzar a buscar los mismos gustos, ¿no? Y a partir de esto puede terminar en un abuso sexual. A veces creemos que el grooming es un hecho aislado, un hecho distante. Quizás ni siquiera habíamos escuchado esta palabra. Para muchos puede ser una nueva palabra y decimos, claro, grooming es lo que pasa en el primer mundo,
lo que pasa en estos países desarrollados donde la tecnología está mucho más avanzada. Grooming es lo que pasa ya muy lejos, ¿no? Pero vemos datos muy reales, ¿no? La Fiscalía ha receptado 798 denuncias de grooming, siendo el año con más denuncias el 2018, con 203 denuncias, mientras que 2015 se receptaron 80 y en lo que va del 2020 se han recibido 61 denuncias. Estas son cifras hasta junio del 2020, ahora que ha avanzado el año y que también la pandemia continúa, esas cifras quizás sean mucho más altas. Creemos que por estar en pandemia, por ejemplo, no van a darse las citas, no se van a concertar las citas con el adulto y quizás ahí decimos están en menor riesgo, ¿no? Porque no van a salir. Pero hace pocas semanas hemos visto el caso de una niña desaparecida, la cual salió a alguna fiesta con sus amigos y hasta ahora no ha vuelto, ¿no? A casa. Entonces, estos casos de grooming cada vez están más cercanos, cada vez se repiten más, y además hay que saber que no todos los casos son denunciados. Entonces, ¿cuántos otros casos se ocultarán detrás de estos 798? El Código Integral Penal al engaño pederasta, como lo llamamos al grooming, dice que conlleva una pena de 1 a 3 años de prisión, cuando el contacto queda solo en el internet, cuando solo concertan como amistad a través de ahí. Si hay intimidación o si hay una suplantación de identidad, la pena puede llegar de 3 a 5 años y de 7 a 10 años si se ofrecen servicios sexuales con las menores, ¿no? Esta es una investigación, una recopilación de información que nos traen también el GK, un medio independiente que tiene también una investigación muy ardua en esto de grooming. ¿Cuáles son los objetivos del grooming, no? Sobre todo los objetivos del abusador. Tenemos 3 principales. Por un lado, el satisfacer el placer sexual personal, ¿no? El individual, el personal, el patológico, si se quiere pensar, ¿no? Una persona que además muchas veces creemos que este violentador es este monstruo, es esta persona perversa, es esta persona horrible, ¿no? Como cuando nos pensamos, cuando en nuestra mente imaginamos por unos minutos al abusador, siempre tenemos esta idea de que es una persona desagradable incluso, ¿no? Cuando vemos la realidad, son personas de nuestro entorno, son personas muy cercanas, ¿no? La mayoría de abusos sexuales infantiles, por ejemplo, se producen en el hogar. Entonces, son personas muy cercanas de nuestro cotidiano, ¿no? No es este monstruo horrible, ¿no? Además que son muy dulces, son muy manipuladoras, son esta persona que es muy encantadora, que te envuelve a tal manera que ni siquiera la víctima es capaz de reconocer que esta persona era mala o que esta persona es un abusador, sino que busca decir, era muy encantador esta persona, era muy bueno conmigo, ¿no? El segundo objetivo que busca el grooming es la pornografía infantil, ¿no? El grooming puede ser llevado por una red de trata y de pornografía infantil que lo que busca es tener acceso a fotografías íntimas de las niñas, niños y adolescentes, busca tener acceso a ellas y a ellos para luego llevar estos casos de pornografía infantil, ¿no? Uno de los casos que, por ejemplo, muy cercanos, que se conoció mucho, es el caso del abuelo, que el abuelo era esta persona que tenía una red de pornografía infantil y en su casa se encontró mucha pornografía infantil y él traía a las adolescentes a través de engaños, ¿no? Con chicos más jóvenes que las invitaban a venir, ¿no? Otro objetivo puede ser la trata, que muchas adolescentes sobre todo terminan en redes de trata después de los encuentros. El 70% de los delincuentes sexuales con menores tienen entre 1 y 9 víctimas. El 20% tiene entre 10 y 40 víctimas.
Además, el abusador de menores en serie en promedio puede tener hasta 400 víctimas en su vida, ¿no? He puesto este dato aquí muy interesante, sobre todo porque cuando creemos o pensamos del abusador, creemos que era un caso o creemos que era dos casos, pero los datos nos dicen, tenemos que entre 1 y 9 víctimas a la vez, ¿no? El 70% está conversando, está generando confianza, está generando relaciones y está abusando de 1 a 9 víctimas a la vez. Y el 20% entre 10 y 40 víctimas, ¿no? Entonces, este es un patrón, ¿no? Observamos que el abusador está en línea con muchas víctimas, no es solo con un objetivo, sino con muchas víctimas. Y que además, si este abusador continúa en los años sin ser denunciado, continúa con sus artimañas, puede abusar hasta de 400 víctimas en su vida, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del grooming? Porque cuando hablamos, como les dije, de grooming, primero no conocemos mucho y segundo creemos que el abusador de un día para el otro enganchó a la víctima y abusó de ella, pero no, es todo un proceso, ¿no? La primera etapa es el acercamiento, donde se busca el contacto y la amistad. Aquí comenzará el contacto despacio, intentando coincidir en algunos temas. Muchas veces, además, pueden ser personas cercanas al entorno que conocen de problemas familiares y se aprovechan de esta situación. Quizás el profesor que sabe que hay problemas en la casa, que hay familias desestructuradas, hay problemas, hay violencia intrafamiliar, y lo que hace es abusar de esta situación para tener contacto de la menor, ¿no? Puede ser esta persona que es cercana a la familia, que comienza a ver que hay problemas en el hogar y comienza a acercarse a las jóvenes, a las niñas, a los niños, para preguntarles cómo están, cómo te puedo ayudar, en la casa hay problemas, yo te entiendo, yo soy ese con el que tú puedes hablar, ¿no? Y cuando en la casa no hay esta confianza, no hay estas personas con las cuales pueda conversar de los temas que están pasando en casa, lo que pasa es que confiamos en una persona externa y comenzamos a contarle nuestros problemas. Y además es una persona que nos entiende, que ha pasado por lo que nosotras pasamos, que habla de los temas que a mí me gustan, que habla de la manera en la que a mí me gusta, que no me niega las cosas, sino que me acepta, está ahí para escucharme, está ahí para entenderme cuando nadie más me entiende, ¿no? La fidelización, que es la etapa que comenzarán los engaños, la manipulación, donde pedirá fotos, videos o comenzará a intimar más con las víctimas. Existen varias herramientas, por ejemplo, para hackear los dispositivos y acceder a fotos o información de la víctima, o también pedirle hacer videollamadas con contenido sexual que puedan ser grabadas para placer del victimario o, como ya lo hablamos antes, para ser usadas en pornografía infantil, ¿no? En la fidelización lo que busca el victimario es enamorar a la víctima. Es que la víctima lo tome como, ya no es solo mi amigo, ¿no? Es alguien que es mucho más allá que mi amigo, es alguien que me gusta mucho, que me entiende. Entonces, cuando nos comienzan a pedir fotos, le comienza a pedir fotos a la víctima, digo, es alguien con el que deseo estar, entonces quiero mandarle mis fotos, ¿no? O puedo mandar mi información personal porque puedo confiar en esta persona, puedo darle los datos de dónde vivo, quién es mi familia, quién es, tener acceso a más información. Y como vemos aquí, puede ser que sea un hacker que busque información de los dispositivos a través de pedirle que ingrese a links, a través de decirle varias cosas, o también puede ser una persona que a través de la manipulación tome fotos de la víctima, ¿no? O le diga, vamos a hacer una videollamada, ay, mi cámara se dañó, pero quisiera verte, quisiera ver un poco más de ti. Aquí tenemos una imagen de este diagnóstico de violencia general digital en el Ecuador. Uy, creo que perdí mi micrófono. ¿Aló?
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Hola, estamos muy bien, se está escuchando. Gracias. Ah, ya, de acuerdo. Ya, entonces aquí tenemos el diagnóstico de violencia digital de Ecuador, el diagnóstico de violencia de género digital en Ecuador, que los datos nos dicen que el medio digital más común donde se producen las violencias de género es Facebook, ¿no? Seguido de WhatsApp, el correo electrónico, después Instagram y Twitter. Y también vemos que las agresiones se han dado por Google Forms o en los juegos de línea. Las niñas, niños tienen a veces acceso a los juegos en línea y lo que hacen los victimarios, los perpetradores de estos delitos, es engancharles a través de los juegos en línea, ¿no? Como se hacen pasar por personajes o personas más jóvenes, comienzan a pedirle más información, comienzan a todas estas etapas que ya vimos, ¿no? Y lo que pasa con ellos es que comienzan así a enamorar a esta víctima y después le piden su número de teléfono, después le piden su WhatsApp, después ya tenemos mucha más información, ¿no? Muchas veces más de un tipo de violencia se da en una sola persona, es decir, las agresiones pueden ser de varios tipos y nunca una sola agresión. Las principales violencias que se han identificado, aquí son varias, ¿no? Y no solo a niñas, niños y adolescentes, sino también hablando de género, hablamos de acoso digital, ataques a la libertad de expresión, hackeo de dispositivos y cuentas, ataques hacia niñas, niños y adolescentes, discursos de odio, violencia sexual y discursos de información privada, ¿no? Entonces, la última etapa del grooming o el objetivo principal a veces es el encontrarse con la víctima, ¿no? Entonces el depredador pedirá un encuentro. El mismo puede hacer a través de engaños, ¿no? Porque la víctima ya tiene la confianza, la víctima ya tiene la confianza con el victimario. No le voy a poder arreglar porque sí, aquí estoy en la presentación de delitos. Disculpen, se escucha una interferencia. No sé si soy solo yo. Sí, estoy escuchando ahí. Sí, siento que no me escuchan muy bien. ¿Sí me escuchan? O sea, como entrecortado. Pero bueno, vamos. Okay. Sí, estamos con buen audio. Ok, es que escucho un ruido atrás. De acuerdo. Entonces, el momento del encuentro es donde el depredador ya pedirá un encuentro, ¿no? El mismo puede hacer a través de engaños, a través de decirle a la víctima, vamos a encontrarnos, quiero conocerte finalmente, quiero verte físicamente, ¿no? Y la persona irá sin saber que con quien se encontrará no es con la persona con la que ha estado hablando todo este tiempo. Y también existen casos donde, como ya existen fotos de la víctima o información de la víctima, el depredador lo que hace es chantajearle y decirle, si tú no te encuentras conmigo, lo que pasará es que voy a enviar esta información a más gente, voy a enviar estas fotografías, voy a dar esta información a tu familia, voy a causar daño a tu familia, y la víctima finalmente accede, ¿no? Estos encuentros además pueden ser encuentros que duren como un secuestro express de 24 a 48 horas, donde haya un abuso sexual de la víctima, o pueden ser también que, como dijimos antes, si el fin es la trata, secuestren a estas víctimas y la incluyan, la ingresen en red de trata, y la víctima desaparecerá, o en muchos casos, como sabemos del caso de Carolina, del abuelo, le encuentran después de haberle dado por desaparecida, la encuentran asesinada, ¿no? Ahora, para ir finalizando, creo que es muy importante hablar de cómo prevenimos estos casos. Ya sabemos qué es, ya sabemos cómo actúa el depredador, ya sabemos los medios que usa. Entonces es muy importante hablar de cómo prevenimos esta situación. Cuando hablamos de prevención primaria, hablamos de los eventos que se pueden realizar para antes del evento, ¿no? Prevenir que pase este evento. Entonces, primero, generar espacios de conversación y confianza de padres con hijos e hijas, ¿no? Tener espacios donde yo pueda contarle mi día a día,
saber qué estoy haciendo cuando ingreso en la computadora. En este tiempo de pandemia es muy importante que las niñas, niños y adolescentes tengan espacios con otros niños de la misma edad, con otras personas de la misma edad que compartan gustos, ¿no? Y lamentablemente ahora lo que tenemos que hacer es que esos encuentros sean también a través de la computadora. Pero para evitar el riesgo, lo que se puede hacer es que los padres estén al tanto de cuáles son las conversaciones, cuáles son los grupos en los que está, si es que mi hijo o mi hija tienen redes sociales, cuáles son esas redes sociales, ¿no? Sabemos que la prohibición no va a hacer que estén menos expuestos, porque de una u otra manera pueden llegar a cumplir a pesar de la prohibición, ¿no? Yo puedo tener un Facebook a pesar de que mi mamá o mi papá me hayan dicho que no puedo hacer. Y lo que va a generar esto es que yo no les voy a contar que tengo Facebook para que no haya el castigo, ¿cierto? Entonces, quizás buscar que este proceso también sea acompañado, enseñarles que pueden tener nicknames, cuáles son las contraseñas seguras, además de qué manera hacer, por ejemplo, para no exponer toda su vida. ¿Por qué? Porque los abusadores verán toda la información pública que tenemos en nuestras redes sociales y a través de eso comenzará el engaño. Entonces, enseñarles qué fotos podemos poner públicamente, que no esté tanta información de nuestra vida, ¿no? Una educación sexual con enfoque de género, además. Es muy importante hablar de educación sexual con niñas, niños y adolescentes, saber qué conversaciones pueden tener para su edad, saber con quiénes pueden hablar de ciertas cosas y otras no. Además que sabemos que las adolescentes y los adolescentes comienzan ya con el enamoramiento, con las prácticas sexuales. Entonces, lo que hay que hacer es buscar una educación sexual en donde no se les niegue que haya una exploración, porque eso es normal de la etapa en la que están pasando, pero se les dé una educación sexual para que sepan, por ejemplo, que si yo envío una imagen, esta puede ser, ya sea porque no confío en la persona que va a recibir la imagen o por un hackeo de cuentas y demás, esta imagen puede llegar a ser pública, ¿no? O, por ejemplo, buscar las maneras en las cuales yo puedo tener conversaciones más privadas. Existen otros medios, por ejemplo, Signal, que es un medio de mensajería segura, en el cual yo puedo hacer que mis mensajes se eliminen o que no se puedan hacer capturas de pantalla de mis fotografías y demás. Educar sobre los peligros, además, que existen en las redes sociales, ¿no? El no hablar del tema no va a hacer que desaparezca, ¿no? El no decirle a mi hija o a mi hijo puede pasar esto no va a hacer que no le pase. Al contrario, si él tiene la información, ella tiene información de las cosas que pueden pasar en las redes, tendremos una prevención para que cuando esté pasando me pueda contar a mí en primer lugar, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de la prevención secundaria. Cuando el hecho ya se ha dado, cuando ya tenemos el caso, ¿cómo podemos hacer? Primero, prestar atención a los cambios de comportamiento. Si la niña, niño o adolescente no conversa con sus padres, pasa más tiempo en la computadora, pasa más tiempo en el teléfono, se molesta cuando le hacemos preguntas que antes eran normales. ¿Qué estás haciendo? No quiero hablar, no quiero decir, me voy. Si hay problemas en casa, sobre todo como enfocarnos en con quién puede conversar esta niña o este niño. Si yo tengo problemas en casa, ¿qué persona de confianza puedo tener para hablar? Identificar si existe algún tipo de abuso y actuar al momento. Apoyar a la niña, niño y adolescente a parar la situación, ¿no? Enseñarle cómo bloquear sus cuentas o apoyarle en el bloqueo de cuentas. Si alguien extraño me está escribiendo, si alguien que no conozco me está comenzando a mandar mensajes, ¿cómo hacer para bloquearlo inmediatamente, no? Hay varios medios de denuncia. Uno puede ser la fiscalía, los medios judiciales, y otro también puede ser a través de las redes sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, Facebook nos da una opción para denunciar si es que estamos siendo víctimas de acoso o de violencia, y para que de una u otra manera, si es que nuestras fotos o las fotos de las niñas o niños
están ya publicadas o están ya en el exterior, están siendo usadas, Facebook de alguna manera puede hacer para que antes de que estas fotos sean publicadas, eliminarlas, bloquear a la persona que lo está haciendo, ¿no? La mayoría de perpetradores continuarán abusando de los niños si no se denuncian y se detienen. Casi el 70% de los delincuentes sexuales infantiles tienen entre 1 y 9 víctimas, como lo vimos. Al menos el 20% tiene 10 y 40, y un abusador puede llegar en promedio, a tener 400 víctimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, no denunciamos estos hechos? Lo que pasa es que este victimario, va a seguir abusando y va a seguir buscando a más niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por la atención prestada. Creo que es un tema muy importante y que tiene mucho más de qué hablar, tenemos mucho más de qué investigar sobre el tema, y creo que es muy importante también hablar de prevención con las escuelas, con los espacios donde estamos, una prevención que además sea enfocada en los derechos de las niñas y niños, no sea culpabilizadora, porque lo que generalmente pasa es que le decimos a la víctima: ¿por qué te tomaste esas fotos? ¿Por qué te fuiste a encontrar con alguien? ¿Por qué hiciste eso, no? Y la culpa otra vez recae en la víctima, y es cuando hablamos de revictimización. Entonces, busquemos una prevención que sea enfocada en los derechos, enfocada en las etapas que están viviendo tanto niñas y adolescentes, y una prevención en la cual tengan la confianza las niñas y niños de hablar de estos temas con sus papás, ¿no? Muchas gracias, quedo pendiente si es que tienen alguna pregunta. Es correcto. Gracias a la psicóloga Camila Muñoz, nuestro reconocimiento que será entregado en su oficina por este tema. Su ponencia resalta la lucha de nuestro tercer Congreso Iberoamericano por luchar y combatir toda forma de abuso sexual infantil. Vamos en este momento a dar lectura para contestación de la experta 2 preguntas de nuestros asistentes. ¿El abusador sexual en redes siempre utiliza la manipulación para lograr su cometido o tiene otras técnicas? Claro, como lo decíamos en la participación anterior, en la presentación, puede ser la manipulación, y es la que más usan, el comenzar a manipular, a engañar, a enamorar a la víctima, ¿no? Como sabemos, los abusadores son muy manipuladores, son muy dulces en el trato, ¿no? Entonces, envuelven a la víctima en estos engaños, le enamoran, ¿verdad? Y a partir de eso le enganchan para después cometer el abuso. O puede ser también que a través de información que tengan. Por ejemplo, puede ser un adolescente que envió una imagen a su novio, una imagen íntima, una imagen privada. De alguna manera están hackeadas estas cuentas y le dice: mira, yo tengo esta imagen. Si tú no accedes a encontrarte conmigo, si tú no accedes a mandarme otro video, lo que voy a hacer es que le voy a enviar esta imagen a tus padres, o le voy a enviar esta imagen al publicarla, ¿no? Entonces son varias, ¿no? A través, por ejemplo, del chantaje puede ser también. Gracias. Segunda pregunta. Antes de la existencia de redes sociales, ¿había otra forma de grooming? El grooming es un término que se usa para decir estas personas adultas, sobre todo suelen ser hombres, por eso hablo de el abusador, un señor, un individuo de edad mayor, se hace pasar por un joven, por un adolescente, ¿no? Ahí es de donde viene el término grooming. Antes del grooming, antes de las redes sociales, antes de la mensajería instantánea y de todos estos medios tecnológicos de comunicación, existía el abuso, existía el engaño, incluso existía el enganche, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando un adulto lo que hace es contratar o manipular a un adolescente para que le traiga a las víctimas, ¿no? Entonces dice: te invito a mi casa, y ahí está el abusador. Pero el grooming es un término que se usa específicamente para este término tecnológico, ¿no? Para este término en redes sociales. Una pregunta adicional. ¿Cómo podemos evitar que los niños caigan en estos abusos en redes? Y si se tiene
alguna estadística, ¿qué redes son las más usadas para acosar en el Ecuador? Bueno, ahí veíamos, por ejemplo, en cuestión de estadísticas, las que nos presentaba el taller de comunicación mujer, ¿no? Ellas nos hablaban de violencia de género digital, ¿no? En general. Pero, claro, es el Facebook, WhatsApp, correo electrónico, Instagram. Ahora, por ejemplo, las niñas y niños, adolescentes, tienen esta nueva herramienta de TikTok, que algo que también pasa y de qué manera podemos prevenir, es que dejamos que esa herramienta la usen solo las niñas, niños y adolescentes. Y los padres, las madres o profesoras, adultos del hogar, no saben cómo se usa esa herramienta, no saben de qué va la herramienta, no saben cómo se ingresa, no tienen conocimiento de la herramienta, entonces prefieren dejarle sola a la niña, al niño o al adolescente. Y en estos casos, los abusadores sí son muy ingeniosos, sí tienen mucho conocimiento y se hacen pasar por tiktokeros, se hacen pasar youtubers y demás, ¿no? A través de estas redes sobre todo. Y también cómo prevenir, como les digo, como lo hablábamos antes, ¿no? Desde tener espacios de confianza para que puedan niñas y niños, adolescentes también, hablar con alguien del hogar, observar cuando hay cambios muy obvios, cuando están pasando demasiado tiempo, saber que tienen tiempos en las redes sociales, tienen tiempos en la tecnología, hay tiempo para hacer deberes, hay tiempo para conectarse con los amigos, pero siempre está alguien supervisando este tiempo en red, ¿no? Siempre está alguien controlando que se esté comunicando con amigos y amigas, que sean amigos que conozcan, que hablarle también de que puede un extraño escribirle y qué es lo que la niña o niño tiene que hacer si alguien que no conozco me escribe, ¿no? Sabiendo todas estas cosas, podemos prevenir mucho mejor el abuso sexual. ¿Hay niños lo suficientemente inteligentes emocionalmente como para no caer en este tipo de engaños? Creo que no se habla de inteligencia emocional, ¿no? Porque no decimos que la víctima tenga poca inteligencia emocional o tenga problemas con su inteligencia emocional, sino más bien creo que hay espacios en los que se da, ¿no? Por ejemplo, cuando las familias tienen problemas intrafamiliares, violencia intrafamiliar, el niño, niña o adolescente va a buscar a alguien de afuera de la familia para comenzar a conversar, para entrar más en confianza. Si hay un niño o niña que sabe que si un adulto o una persona desconocida me escribe, yo tengo que alertar, entonces tal vez ahí vamos a prevenir que pase, ¿no? Si hay una adolescente que sabe que hay herramientas para comunicarse de manera segura, que si yo envío una foto mía, me puedo exponer. Entonces, cuando ya hablamos de adolescentes y de adultas, por ejemplo, hablamos de cuáles son las maneras en las que pueden hacer un sexting seguro o que pueden tener como este envío de imágenes de maneras tal vez no tan segura, tal vez, pero menos probable que llegue una red de trata, menos probable que llegue una red de pornografía, ¿cierto? Entonces, hablar de estas cosas con normalidad con nuestras niñas y niños y adolescentes va a hacer que eviten que lleguemos a estos problemas, ¿no? Y además que si es que evidenciamos que el abuso ya sucedió, también acompañar en este proceso, acompañar si desean ellos en la denuncia, acompañar en el bloqueo de cuentas y no revictimizarlos tampoco en el hogar, ¿no? No culpabilizar porque se dio el abuso. El abuso nunca será culpa de la víctima, ¿no? Eso hay que quedar muy claro. Eso se engalana con toda la sapiencia de nuestros ponentes. Gracias a la psicóloga Camila Muñoz. Le damos un fuerte abrazo virtual
y nuestro reconocimiento máximo. Es necesario resaltar que si antes se estimaba que un menor de edad pasaba en promedio 3 horas al día conectado a Internet, según un estudio hecho por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, durante los meses de pandemia podía pasar más de 10 horas diarias frente al computador o a su teléfono móvil. Además de las redes sociales conocidas, los depredadores sexuales están utilizando también los videojuegos en línea. La modalidad sigue siendo la misma. Utilizan un perfil falso, empiezan a ganarse la confianza del niño y luego les ofrecen intercambiar videojuegos para obtener un número telefónico donde puedan comunicarse con ellos de forma directa.